Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. El episodio anterior lo dejamos en el alborotado segundo periodo intermedio, marcado por la ocupación Ixa y sus faraones extranjeros. El sol volvió a salir y tomó cuerpo el Imperio Nuevo, del 1549 al 1069 AC. Es la etapa de mayor esplendor de los más de 3 milenios de Imperio Egipcio. Un rol estelar le cabe en ello a la faraona Hatshepsut, que instauró durante su gobierno un largo periodo de paz y reconstrucción de las rutas de comercio. En rigor, ella cogobernaba con su sobrino, Tutmosis III, aunque la dupla atómica comenzó a operar cuando él era un mequetrefe de 2 años. De este periodo de gobierno femenino data casualmente un memorable papiro ginecológico. Para diagnosticar un embarazo, la mujer debe orinar en una bolsa de trigo y en otra de cebada. Si la cebada brota primero, puede esperarse un niño, viceversa, una niña. Si ningún grano germina, no hay embarazo. La práctica se expandió por el Mediterráneo y perduró durante milenios. En la década de 1960 todavía se oía de ella en Asia Menor. Lo increíble es que en 1963 fue demostrado con estándares científicos contemporáneos que trigo y cebada regados con orina de hombre o de mujer no embarazada no brotan, y sí lo hacen en el 70 a 85% de las semillas que reciben orina de embarazadas, aunque sin predecir sexo. Quizás el contenido de estrógeno hace la diferencia. Los artistas, nada habituados a lidiar con una monarca mujer, representaron a Hatshepsut con ropa masculina, hombros anchos y varoniles, pechos reducidos y barba postiza. Se referían a ella como el faraón. Como podrá imaginar, el estatus de la mujer no era el mejor, dice Plutarco. A las mujeres egipcias, una costumbre heredada de sus antepasados les impedía usar calzado para que permanecieran en casa. Si le quitas a la mayoría de las mujeres el calzado dorado, las pulseras, las ajorcas, los vestidos de púrpura y las perlas, se quedan en casa. En algún punto de esta administración se organizó una expedición a la Tierra de Punt, un destino, imaginamos, fascinante, solo que no sabemos a qué corresponde. Somalía tirapinta. Regresaron con 31 árboles de mirra vivos, incienso y otros lujos. Hatshepsut se aprovisionó de olíbano, primer uso registrado de esta resina. Lo molía y lo añadía al kol, el delineador de ojos típico de Egipto que a menudo contenía plomo e intoxicaba a sus usuarios. El kol dejó además huella lingüística. El término se amplió a cualquier sustancia que sublima y, tras la adición de la partícula al, tan propia de los árabes, recayó en el líquido de fácil evaporación por excelencia, origen de la palabra alcohol. De la tierra de Punt, los egipcios trajeron además animales registrados como panteras. Es posible que se tratara de chitas, que durante el Imperio Nuevo eran mascotas habituales de la realeza. Las adornaban con collares y correas bien decoradas y se entretenían admirándolas cazar presas que primero espantaban perros. Hatshepsut falleció cuando Tutmosis III contaba 24. Su sarcófago la representa como esbelta y atlética. Miss África, básicamente. La momia, en cambio, identificada no sin controversia en 2007, es la de una obesa, calva en la sección frontal y con una sola raíz de molar sobreviviente. Al parecer,
extraído justo antes de la muerte. ¿Tiene una pinta de diabetes? No sería raro. Los faraones son representados como escultóricos guapetones del Nilo, pero su dieta rica en cerveza, vino, pan y miel hervía en azúcar. Muchas momias de notables indican sobrepeso y síntomas de diabetes. Tutmosis III mandó a destruir las estatuas de tía Hatshepsut para borrarla de la memoria. Luego se mostró como un genio militar, acreedor del apodo Napoleón de Egipto. Capturó unas 350 ciudades, conquistó desde el Éufrates hasta Nubia y convirtió a Egipto en superpotencia. El más conocido de los enfrentamientos liderados por Tutmosis III es el de Megido, en el 1457 AC, contra una coalición cananea comandada por el rey de la ciudad de Kadesh, actual Siria. Es la primera batalla de la historia registrada con detalle aceptable, la primera con recuento de caídos y el primer uso registrado del arco compuesto, conformado por una sucesión de láminas. Por eso, Ar-Megido, monte Megido en hebreo, originó la palabra Armagedón, mencionada en el libro del Apocalipsis. It's the size of Texas, Mr. President. It's what we call a global killer. Dice el historiador y arqueólogo Eric H. Klein. Unos 34 siglos más tarde, el general Edmund Allenby intentó las mismas tácticas de Tutmosis III en septiembre de 1918 durante la Primera Guerra Mundial, con los mismos resultados exitosos. Ganó la batalla de Megido y tomó prisioneros cientos de soldados alemanes y turcos, sin ninguna pérdida de vida salvo sus caballos. Más tarde, admitió que había leído la traducción al inglés de James Breasted del relato de Tutmosis III, llevando a Allenby a decidir replicar la historia. Se dice que una vez George Santayana afirmó que quienes no estudian la historia están condenados a repetirla. Pero Allenby probó que lo contrario puede ser cierto también. Quienes estudian la historia pueden repetirla con éxito. Por pura casualidad, para llegar a Megido desde el norte, se recorre la ruta 6 y luego la 66. Akenatón, tataranieto de Tutmosis III, es el primero a quien se le registra el término faraón en fuentes contemporáneas. Aunque su motivo de fama es otro. Rompió con el politeísmo y permitió únicamente la adoración de Atón, el dios del sol. Las estatuas de los otros miembros del panteón fueron destruidas y sus nombres a menudo borrados. Un ejemplo probable es el pináculo de la pirámide de Amenemhat III, una pieza de 4,5 toneladas de basalto negro descubierta en 1900, de cuya superficie el nombre de Amón fue borrado. Akenatón plagó Egiptos de monumentos a Atón y llamó a un hijo Tutanjatón en honor a su deidad única. Más significativo aún, fundó Ajetatón, o el horizonte de Atón, como nueva capital donde venerarlo a pierna suelta. Especial ingratitud, hay que decirlo, hacia Ra, o Atum, su forma humana, quien creó el universo masturbándose hasta la eyaculación. Porque Ra salvó a la humanidad de la furia asesina de la diosa Hathor, liberando 7000 kegs de cerveza teñida de rojo, que Hathor bebió al confundirla con sangre humana, con el resultado de que le asaltaron unas ganas incontenibles de echarse una siestecita. Tras la muerte de Akenatón, la cronología convencional cita dos monarcas efímeros. El segundo era mujer, y bien podría ser Nefertiti, la esposa principal de Akenatón. A continuación, ascendió al trono Tutanjatón, para entonces un mocoso de 8 o 9 años de edad. Y como reina consorte, asumió Angesenamón, hija de Nefertiti y por lo tanto su media hermana.
y que posiblemente era además esposa secundaria de su propio padre, Akenatón, hasta que él falleció. Para infortunio póstumo de Akenatón, Tutanjatón gobernó en otra sintonía. Cambió su nombre a Tutankamón en homenaje al dios Amón, restauró el politeísmo tradicional y retrotrajo la capital a Tebas. Se mostró generoso con las órdenes de dos importantes cultos, entre ellos el de los sacerdotes de Amón, su declarado dios regalón. Los monumentos comisionados por su padre fueron desmantelados, sus estatuas destruidas y su nombre excluido de las listas de gobernantes. Tanto así que Akenatón figuraba casi olvidado por la historia hasta que a fines del siglo XIX se descubrió los restos de Ajetatón. Su tumba fue hallada en 1907, aunque en un sarcófago destinado a una esposa secundaria. Como además la momia exhibe una fisonomía terriblemente femenina, tomó un buen tiempo reconocer que, casi con seguridad, se trata de Akenatón. Tutankamón gozó de poco tiempo para aplicar todos esos cambios. Murió a los 18 o 19 años. La fama de este jovenzuelo tiene mucho menos que ver con lo que alcanzó a ejecutar durante su efímero reinado que con el noticioso hallazgo de sus restos mortales. Entra a escena el quinto conde de Carnarvon, residente del palacio donde se filmó Downton Abbey. Rico como pocos, financió varios años infructuosos de excavaciones en el Valle de los Reyes, hasta que, en 1922, la última temporada en que accedió al gastadero de plata, Howard Carter encontró una de las solo 2 tumbas no saqueadas en tiempos recientes. Había sido saqueada 2 veces poco después del entierro, pero luego reequipada y resellada. Esa anomalía fue posible porque resultó tapada por accidente durante la construcción de la tumba de Ramsés VI 2 siglos después, y porque era inusualmente pequeña para ser de un faraón. Se cree que fue proyectada para Ay, consejero de Tutankamón, pero en vista de la muerte prematura se adaptó a la rápida para acomodar al faraón. El 17 de febrero de 1923, a las 2 de la tarde, frente a 2 decenas de testigos, el sello fue finalmente roto. Encontraron el cuerpo momificado y otros 5.398 objetos, entre ellos una daga de hierro fabricada a partir del metal de un meteorito, las momias de 2 fetos, ajo en buen estado, una colección de 4 boomerang y 145 pares de calzoncillos, demostración de la más profunda desconfianza en el sistema de lavandería del más allá. En la joyería pectoral advirtieron un escarabajo hecho de vidrio líbico, un tipo de roca formada por el impacto de meteoritos. Análisis genético reveló que esos 2 fetos corresponden a hijas no nacidas del faraón, de quien se sabía hacía mucho que no dejó descendencia. Más sorpresivo resultó que Tutankamón pertenecía al haplogrupo R1b1a2, el mismo al que pertenece el 70% de los españoles y el 60% de los franceses, evidencia de un ancestro común. Por el contrario, hoy menos del 1% de los egipcios califica en ese lote. Para evitar que aquellos faraónicos genes se mezclaran con la de sus súbditas, Tutankamón utilizaba un preservativo de género amarrado con cinta a la cintura. Y el órgano para el que se fabricó ese trimilenario condón fue envuelto por separado y dispuesto en gallarda erección, sostenido por vendas cruzadas. Ese mismo análisis de ADN hizo de Tutankamón la evidencia genética más antigua de la existencia de malaria y desnudó una serie de sus taras físicas. Caderas femeninas, sobremordida, una deformidad en los huesos del pie llamada enfermedad de Köhler y posiblemente pie sambo. Por eso el inventario de la tumba incluye 130 bastones. Ni tan inesperado, considerando que sus 2 progenitores eran hermanos. La momia de su madre se encontró y sabemos que murió de un horrendo golpe en la cara.
Otra sorpresa fue notar que Tutankamón fue embalsamado sin corazón ni pared torácica, drástica desviación del estándar funerario, lo que sugiere una muerte escabrosa. Ataque de hipopótamo, especulan algunos egiptólogos. La realeza los cazaba por deporte, como los ingleses a los zorros, y estatuas de la tumba representan a Tutankamón lanzando un arpón. Hoy, la momia más famosa del mundo antiguo no descansa en un museo ni en una cámara criogénica. Fue devuelta a su tumba para morboso deleite de cualquier turista con plata para el boleto. La máscara de oro y lapislázuli de 10,2 kilos sí está en el Museo de El Cairo. De hecho, hizo noticia en 2014 cuando la barba de 2,5 kilos cayó en un traslado y los operarios del museo trataron de reparar todo eso con epoxi de secado rápido. Un equipo germano-egipcio revirtió esta macana y usó cera de abejas, material utilizado por los antiguos. El conde de Carnarvon pagó estas revelaciones no solo con una tajada de su enorme fortuna. Sufrió una picadura de mosquito, se infectó con un corte al afeitarse y en breve murió en su hotel en El Cairo. Los periódicos comenzaron a hablar de la maldición de Tutankamón. Sir Arthur Conan Doyle le dio alas a esta superstición al especular que la tragedia fue causada por elementos diseñados por los sacerdotes del faraón para proteger la tumba. Recordará del episodio 24 que Mussolini ordenó retirar de inmediato una momia egipcia que le había sido regalada tras prestar orejas a estas habladurías. Dado que Tutankamón no tuvo hijos, fue sucedido por su principal asesor, Ay, al parecer padre de Nefertiti. Como era ya anciano, es posible que reservara para sí la tumba proyectada para Tutankamón, que se encontró 900 metros al oeste. Hay razones para creer que Ay contrajo matrimonio con Angesenamón, la misma que había estado casada con Akenatón y con Tutankamón. Si todas estas inferencias fueran correctas, Angesenamón estuvo casada con su padre, luego su medio hermano y, después de esos dos, con su abuelo. Ramsés II, nacido 2 décadas tras la muerte de Ay, sí alcanzó grandeza por méritos propios y no arqueológicos. De acuerdo con la cronología de la tradición rabínica, sus primeros 8 años de gobierno coinciden con los últimos 8 años de vida de Moisés y es uno de los candidatos fuertes al faraón mencionado en el Éxodo. Ahora bien, no hay vestigios arqueológicos que lo confirmen y no perdamos de vista que esa misma tradición consigna la fecha de creación de la Tierra en el 3670 AC. Y tampoco perdamos de vista que el Talmud enseña que el faraón de los años de Moisés medía un codo de altura, o sea 46 centímetros, lo mismo que su barba, y que su pene medía un codo y un palmo, 69 centímetros. En atención a aquello que los politólogos contemporáneos llaman el relato, Ramsés II mandó a encubrir su desastroso desempeño militar contra los hititas en la batalla de Kadesh con una serie de tallados que glorifican su actuación. Narran que, abandonado por sus huestes, se enfrentó solo al ejército enemigo. Ningún oficial estaba conmigo, ningún carruaje, ningún soldado del ejército, ningún escudero. Ni Heródoto se atrevió a tanto. Parte del relato de la batalla de Kadesh fue registrado en el magnífico monumento de Abu Simbel, tallado en una ladera que, desde la construcción de la presa de Asuán en los 60, yace bajo decenas de metros de agua. No se horrorice, o al menos no tanto. Abu Simbel y varias otras joyas arqueológicas fueron cortadas en trocitos y rearmadas más arriba. El eje de esta preciosura fue diseñado de tal manera que cada 20 de febrero y cada 22 de octubre los rayos del sol penetran por la puerta e iluminan 3 de las 4 estatuas ubicadas al fondo. La excepción es
Ptah, un dios asociado al reino de los muertos que permanece por siempre en la oscuridad. Una década y media después de la hecatombe de Kadesh, Ramsés II firmó con los hititas el primer tratado de paz que conoce la historia. Y de 2 décadas más tarde, 40º año de gobierno de Ramsés, data una tableta en posesión del Museo Británico que contiene un clásico de todos los tiempos. Un registro de los motivos de ausencia de 40 trabajadores a lo largo de 280 días. Esto refleja que la cultura egipcia se había refinado, a niveles que no siempre resultan comprensibles. Era costumbre entre mujeres nobles extraer cada vello de su cuerpo con fines estéticos, incluyendo el púbico, así como cada pelo de sus cabezas. Lo mismo los sacerdotes, que se arrancaban hasta cejas y pestañas. En la alta sociedad se usaban conos de grasa perfumada en la cabeza que, a medida que se derretía y se esparcía por el cabello y el cuerpo, los impregnaba de su apreciado aroma. Todo esto convivía con expresiones de decadencia, de esas propias de sociedades en las que florecen estamentos armados de holguras para malgastar. Tal es el caso del Festival de Tek, que alcanzó su cenit en este lapso. A juzgar por las ilustraciones del templo de Karnak, los fieles se emborrachaban en el salón de la embriaguez, dormían hasta ser despertados por tambores sagrados para comunicarse con la diosa Mut, morigeraban sus inhibiciones y prejuicios a través del alcohol y así experimentaban a la diosa sin pudores. Para los años de Ramsés II, el imperio egipcio era ya tan pero tan dilatado que ellos mismos hacían arqueología sobre su pasado. Jaemmuaset, uno de sus cerca de 100 hijos, excavó piezas tales como la tumba de Shepseskaf, quien gobernó en el siglo 25 AC, entre muchos otros vestigios del Egipto más antiguo. Y entre Jaemmuaset y Cleopatra transcurrieron otros 1200 años. Ramsés falleció tras 66 años de gobierno, con 91 de vida, y fue enterrado en el Valle de los Reyes. Su momia fue descubierta en 1881 y, sorpresa, sorpresa, ni él medía un codo, ni su pene un codo y un palmo. En 1974, cuando estaba ya muy deteriorada, fue llevada a París para restauración. Las autoridades migratorias no se dejaron impresionar y el gobierno egipcio tuvo que emitir un pasaporte al cadáver. Decía, ocupación, rey, paréntesis, fallecido. Fue recibido en el aeropuerto con honores militares. En el marco de esos trabajos descubrieron, entre muchas otras cosas, su atributo en común con Cleopatra, Galileo, Jefferson, Lenin y Van Gogh. A saber, era colorín. Siglos después, los griegos se referían a Ramsés II como Ozymandias, apelativo que dio origen a un poema de Percy Bysshe Shelley, marido de la autora de Frankenstein, y de ahí un personaje de Marvel, un episodio de Breaking Bad, al menos 8 canciones y docenas de piezas de cultura popular. Aquí un fragmento del poema recitado por Bryan Cranston, el protagonista de Breaking Bad. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. 27 años tras la partida de Ramsés II fue el turno de Ramsés III, el último monarca del Imperio Nuevo en ejercer autoridad en serio sobre Egipto. Su administración lidió, entre otros, con una de las primeras huelgas registradas. Los constructores de la necrópolis real ingresaron a los templos mortuorios cercanos y se negaron a marchar hasta que no se les pagara lo adeudado. ¡Funcionó! La verdad es que la regulación laboral de esa época no andaba tan pero tan mal. Los trabajadores del área de la necrópolis podían tomar licencia pagada por enfermedad y realizarse chequeos médicos.
Evidencia arqueológica sugiere que incluso gozaban de tiempo libre para cuidar de esposas e hijas cuando ellas menstruaban. Ramsés III fue asesinado en la llamada Conspiración del Harén, orquestada por una de sus esposas secundarias con el objetivo de depositar a su propio hijo en el trono en lugar de Ramsés IV, el escogido del finado. El heredero legítimo se las arregló para defender su derecho y para arrestar y ejecutar a los conspiradores. Con Ramsés IV comienza una serie de faraones cada vez más débiles. Él mismo alcanzó a regir solo 6 años, hasta que, como Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain y Janis Joplin, la muerte lo pilló a los 27, y esto pese a sus sentidas rogativas a Osiris por un reinado largo. Su momia fue hallada en 1898 con cebollas en lugar de ojos y cada fosa nasal cubierta con piel de cebolla. Con Ramsés XI, el faraón comenzó a perder control sobre Tebas, cuyos sacerdotes, a su turno, iban ganando influencia. El Imperio Nuevo llegó a su fin con su muerte, en torno al 1077 AC. Sobrevino entonces otro periodo caótico más, el tercer periodo intermedio. El inicio de este lapso está marcado por la fractura de la realeza. El sucesor de Ramsés XI se concentró solo en el Bajo Egipto, que sí controlaba, mientras los sumos sacerdotes de Amón en Tebas hacían y deshacían en el Medio y en el Alto Egipto. Por ahí, por el 1047 AC, ascendió al trono Susenes I, que, aunque infinitamente menos famoso que Tutankamón, sí es el único cuya tumba se mantuvo por completo libre de saqueos hasta nuestros días. Aunque ella misma sí fue elaborada mediante despojos, el sarcófago fue robado a Meremtah, sucesor de Ramsés II. Esta tumba fue descubierta 18 años después que la de su célebre colega. ¿Y por qué este no le suena ni en pelea de perros? Porque el Bajo Egipto es mucho más húmedo que el Valle de los Reyes del Alto Egipto donde yacía Tutankamón, y las reliquias no se conservaron ni remotamente igual de bien. El lento declive de Egipto dio otro paso con las invasiones de las tribus de lo que hoy es Libia, y luego de los asirios al mando de Asurbanipal. Fue tal vez la hostilidad reinante lo que instó a los juristas de la 23ª dinastía a cuidar sus intereses con especial ahínco e incorporar en los contratos legales esta inclemente cláusula. Si tú no obedeces este decreto, que un burro copule contigo. A los años entre el 664 y el 332 AC se les conoce como el Imperio Tardío. Esta fase comienza con la asunción del faraón Psamético I. Junto con sus quehaceres políticos, intentó apuntarse con otros de orden lingüístico. Heródoto cuenta que, interesado en descubrir el origen del idioma, entregó 2 recién nacidos a un pastor con las instrucciones de que nadie les hablara. Conjeturó que la primera palabra que emitieran indicaría el idioma raíz. El pastor reportó que la palabra fue bekos, vocablo frigio para pan. Psamético concluyó que el frigio era el idioma originario de la humanidad. No tenía cómo saber que tomó cuerpo en el siglo VIII a.C., 2 milenios después que el egipcio que él mismo hablaba. Aunque pucha que huele a apócrifo todo esto. Durante el Imperio Tardío, los egipcios lograron desembarazarse sin demasiada batahola del vasallaje impuesto por los asirios y movieron una vez más su capital, esta vez a Sais. Fue, para variar, un periodo belicoso. Los faraones enviaron sus ejércitos a Medio Oriente a batallar por los despojos del por entonces desaparecido Imperio Asirio. Entre ellos, Necao II, uno de los faraones mencionados en la Biblia. De acuerdo con Heródoto, Necao II, hijo y sucesor de Psamético I, comisionó una expedición tripulada por fenicios que, tras 3 años de navegación, rodeó África por completo en sentido horario.
Aunque ya hemos hablado de la alergia de Heródoto por el rigor historiográfico, en este caso el relato parece creíble porque a él mismo le costaba tragar que en un punto del periplo los marineros vieran el sol al norte, señal de que alcanzaron el hemisferio sur. Además, Heródoto y sus contemporáneos creían que África estaba conectada con Asia en el extremo sur y que por tanto era imposible rodearla por mar. Necao II fue sucedido por su hijo Psamético II, responsable de una exitosa invasión a Nubia, y este por su hijo Apries, que la tuvo más complicada que los demás. Intentó repeler griegos dorios invasores, pero sus fuerzas fueron mutiladas. Cuando el ejército derrotado regresó, estalló una guerra intestina entre tropas egipcias y mercenarios extranjeros. Los egipcios apoyaron a Amasis, el general que lideró la invasión de Nubia, y Apries envió un mensajero a persuadirlo de deponer las armas. Amasis, relata Heródoto, lo recibió sin ánimo conciliatorio. Levantó su pierna y le soltó sus desbordes metabólicos. El general pedorro ganó la guerra civil y se declaró faraón. Medio siglo más tarde, en el 567 AC, Egipto fue invadido por los babilonios. Otro medio siglo más y sobrevino la conquista y anexión a manos persas, como veremos en un episodio futuro. En 332 AC, el intruso fue Alejandro Magno, animado pasaje del cual también hablamos en el episodio 29. Egipto no volvería a ser gobernado por egipcios hasta 1956. Si estiramos un poquitín el chicle, los gobernantes macedonios que rigieron los designios egipcios pueden ser considerados faraones. Con ese criterio, el último de esta larguísima saga fue Cesarión, único hijo de Cleopatra y Julio César, el único hijo biológico del gran romano. Los romanos sometieron esas tierras en agosto del 30 AC, como vimos en el episodio 15. Cesarión murió en extrañas circunstancias después y el imperio egipcio, ahora sí que sí, desapareció para siempre. No era como para quejarse. Más siglos y ya habría sido gula histórica. Este podcast es escrito por quien habla, Joaquín Barañao. Producción, Sergio Fortuño. Edición, Hernán Melgarejo. Esto fue Historia Freak, el podcast. Escucha este y todos los otros episodios en emisorpodcasting.com. Todas las referencias bibliográficas disponibles vía Amazon en Historia Universal Freak Extendida. Más de 1400 páginas que recorren desde el Big Bang hasta el presente. Emisor Podcasting.